Este plan está en pleno desarrollo y por esta razón se ha desconocido a todos los niveles las representaciones gremiales y sindicales y se ha paralizado en forma definitiva la contratación colectiva, ejerciéndose presión política sobre la dirigencia sindical, sometiendo a juicios penales y privando de libertad a muchos de sus representantes. El establecimiento de la hegemonía comunicacional que se ha venido desarrollando progresivamente mediante la confiscación de empresas como Radio Caracas Televisión, la más antigua y emblemática del país, y la cadena de emisoras del circuito radial Belfort, CNB. De igual manera, se ejerce presión sobre la prensa escrita, se amenazan editores, se detienen ilegalmente y se someten a juicio a periodistas para lograr la autocensura de los medios de comunicación en el empeño de lograr silenciarlos en forma definitiva. El control absoluto del canal independiente de noticias Globovisión constituye una prioridad para el gobierno de destrucción nacional. El objetivo es lograr en el menor tiempo posible la eliminación definitiva de la libertad de expresión en nuestro país, lo cual ha venido cumpliéndose a paso firme en los medios audiovisuales y en su segunda fase abarcará la prensa escrita a corto y mediano plazo. El propósito comunista ha sido siempre, y lo es también en el caso de Venezuela, silenciar y reprimir todo tipo de oposición política. La crisis política, económica y social en la que se encuentra atrapada la nación venezolana debe ser considerada seria y responsablemente como la más grave y peligrosa desde la guerra federal, porque se trata de la acción firme, decidida e irreversible de un gobierno militarista de inspiración y propósito comunista, deslegitimado en su desempeño por la violación flagrante y continua de la Constitución Nacional y haciendo uso indebido del mayor volumen de ingresos económicos por concepto de renta petrolera que ha tenido el país en toda su historia, ha utilizado y continúa utilizando en forma abierta y descarada la fortaleza que ha generado estos recursos durante 11 años para desarrollar su proyecto marxista-leninista en Venezuela, cuya proyección hacia América Latina y el Caribe, bajo la dirección estratégica y táctica de Fidel Castro y el Partido Comunista Cubano, cuya fuerza de ocupación en Venezuela está representada en las misiones de salud, educación, deportes, relaciones interiores y justicia, controlando identificación y extranjería, registros y notarías, así como en la policía política, inteligencia militar, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, y como algo más insólito, en los órganos de comando de la Fuerza Armada Nacional, calculándose en 60.000 agentes del comunismo cubano infiltrados en el país, amparados por un presidente y un alto mando militar, en el caso más insólito de traición a la patria registrado en la historia de América. La ausencia de proyectos de desarrollo y el abandono al mantenimiento de la infraestructura física del país se evidencia en el gigantesco y dramático déficit acumulado de vivienda familiar, el deplorable estado de la vialidad urbana, interurbana y rural a nivel nacional, así como la planta física y la infraestructura en las instalaciones y equipamiento de hospitales, centros de salud, escuelas, liceos e instituciones de educación superior, y como algo especialmente dramático, la infraestructura carcelaria, con precedentescos escenarios de hacinamiento humano, generadores de episodios de violencia criminal, reconocido como uno de los más degradantes en el sistema penitenciario a nivel mundial. La reciente aparición de más de 170.000 toneladas de alimentos importados por el gobierno en estado de descomposición en los almacenes portuarios
y otras instalaciones del Estado, cuyo valor representa decenas de miles de millones de dólares, evidencia el grado de corrupción sin precedentes a nivel nacional e internacional de un gobierno en su conducta de traición a la patria, ha puesto en manos de agentes del comunismo cubano no solo la administración de puertos y aeropuertos del país, sino que delegó funciones administrativas de alto nivel en el área de seguridad alimentaria para los venezolanos a la agente del castrocomunismo Bárbara Castillo Cuesta, la número 15 en jerarquía del Partido Comunista Cubano, para coordinar en forma ejecutiva el Centro de Balance de Alimentos, CEBAL, dependiente de Bailén y por lo tanto de PDVSA, que como organismo técnico y administrativo de inspiración comunista decide lo que debemos comer los venezolanos, qué tipo de alimento y qué cantidad, a objeto de planificar las importaciones realizadas para atender lo que el gobierno de destrucción nacional ha denominado seguridad alimentaria, que no es otra cosa que terrible inseguridad para nuestro país, en el cual durante 10 años se ha destruido la infraestructura y la capacidad de producción agroalimentaria e industrial para someternos a la dependencia de un gobierno comunista. Una acción criminal de esta naturaleza que ha delegado la seguridad nacional en manos de extranjeros, deslegitimando en todas sus formas el desempeño del gobierno, provocaría en cualquier país civilizado del mundo su caída inmediata y el enjuiciamiento del presidente, del tren ejecutivo y todos sus colaboradores por el evidente y gravísimo delito de traición a la patria y corrupción en máximo grado. El ingreso al país estimado en 900.000 millones de dólares durante 11 años, del que ningún venezolano sabe con certeza su destino. La deuda pública nacional incrementada de 30.000 millones de dólares en 1988 a 90.000 millones de dólares, al cual debe agregarse la deuda interna de PDVSA, que también los venezolanos desconocemos, así como los múltiples convenios de supuesta cooperación técnica y financiera suscritos con diversos países de Asia y África, así como con Cuba, Nicaragua, países del Caribe, Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil, sin cumplir ningún mecanismo de revisión y control parlamentario, evidencian que la destrucción del país no se detiene y reclama la acción urgente y contundente de la sociedad democrática venezolana para detenerla y rescatar las instituciones, la seguridad nacional y el futuro de la patria y del pueblo venezolano. El cerco legal establecido por el gobierno mediante la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley de Propiedad Social, la Ley de Tierras Urbanas, la Ley de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, la Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley de Telecomunicaciones e Informática, la Ley de Reforma Parcial de la Ley de División Político-Territorial, unas aprobadas y otras en proceso de discusión, tienen como propósito inmediato sustentar el proyecto de país socialista marxista en pleno desarrollo y en contravención a disposiciones constitucionales vigentes. Otras leyes y algunos decretos de corte socialista serán aprobados y puestos en vigencia antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, como ya se ha anunciado, con el propósito de bloquear con leyes inconstitucionales la posibilidad de acción de la alianza opositora, 65 diputados más 2 diputados del PPT, frente a la fuerza parlamentaria socialista marxista, 98 diputados, que confía en hacer valer su mayoría simple muchas decisiones legislativas